En un encuentro cargado de emoción, coraje y determinación, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con un grupo de soldados heridos pertenecientes al foro Heridos de Guerra por la Victoria. Estos hombres, algunos de los cuales estuvieron al borde de la muerte, compartieron sus vivencias personales en combate, su proceso de recuperación y, sobre todo, su inquebrantable deseo de continuar sirviendo a Israel incluso después de haber sido gravemente heridos. El tono general fue claro: no solo hay disposición para seguir luchando, sino también una exigencia firme al liderazgo político y militar de llevar la guerra hasta el final, sin concesiones, hasta que jamás sea completamente eliminado y se logre una victoria definitiva. Cada soldado, desde su experiencia única, expresó lealtad absoluta al país y al gobierno, dejando claro que no hay condiciones para su servicio, sino un compromiso total con la seguridad de Israel y el futuro de las próximas generaciones. Esto funciona juntos. Así es como lo hacemos. Pero vine a escucharlos a ustedes primero. Por favor. Salí en enero del año pasado. Me lesioné gravemente. Me encontré con terroristas disparando RPGs desde una escuela y avanzamos con fuerza. Este testimonio refleja la crudeza de la guerra urbana y la disposición del soldado a enfrentar el peligro directamente. El hecho de que los ataques provinieran desde una escuela subraya la complejidad moral y estratégica del conflicto. Su decisión de avanzar con fuerza revela valor y compromiso en medio de una situación extremadamente delicada. Salí el 27 de mayo con una leve herida de bala de francotirador 05 en la pierna. Ahora estoy en las etapas finales de la rehabilitación. Volveré a la reserva y también estoy destinado a ingresar al curso de oficiales. Al final, toda la idea de regresar es lo que nos impulsa todo el tiempo. Este soldado representa el espíritu de superación. Aunque su herida fue relativamente menor, su mensaje es de motivación. No se queda en el trauma, sino que mira hacia el futuro con metas claras. Su deseo de volver a la reserva e ingresar al curso de oficiales muestra vocación de liderazgo. Tenemos fuerza, como tú me dijiste en el hospital. Así que tomé fuerza y entonces dije, tengo que venir aquí especialmente. Esta intervención revela el impacto personal de liderazgo. El soldado reconoce cómo las palabras de ánimo que recibió en el hospital le dieron energía para seguir adelante. Su testimonio es breve pero poderoso, un acto de gratitud y reconocimiento. Yo mismo me herí gravemente con una granada que me abrió todo el cuello. Hice mi tratamiento en Ichilov durante 4 meses y comencé a estudiar de inmediato en la universidad como parte de mi recuperación. Quería decirte que te apoyamos para siempre y daré lo que sea necesario. Este testimonio es profundamente emotivo. Tras sobrevivir una herida severa, el soldado decide seguir adelante no solo con su recuperación física, sino con su crecimiento personal, entrando a la universidad. Su fidelidad a Israel y su promesa de seguir dando lo necesario lo convierten en símbolo de resiliencia. Quiero transmitirte el mensaje de que tienes a los mejores soldados de la reserva del mundo. No condicionamos nuestro servicio de reserva a ningún término. Vendremos en cualquier circunstancia. Exigimos a los tomadores de decisiones que adopten una estrategia que lleve a una solución en el sentido militar de la palabra. Que sepan que ya no habrá enemigos en Gaza. Este testimonio tiene un tono combativo y claro. Es una llamada directa a la acción y a la definición estratégica. Habla no solo desde la lealtad, sino desde la expectativa de un liderazgo fuerte. En nombre de todos, exige que no se negocie la victoria. El hecho de que logre hablar contigo es gracias a mucha determinación, mucho espíritu y mucha decisión. Hay muchos desafíos que se deben enfrentar, pero también pedimos no parar hasta que no haya más jamás, con amor y para la gloria del país. Este soldado mezcla la sinceridad de su experiencia con una demanda política clara: no detenerse hasta destruir por completo al enemigo.
Su lenguaje combina determinación con patriotismo, cerrando con una expresión que exalta el sacrificio, con amor y para la gloria del país. Resulté herido, estuve entre la vida y la muerte durante 3 meses en Ichilov y miro todo eso hacia atrás. El alto precio que pagué allí, una familia entera. Cada una de las personas aquí lo dio todo. Todo valió la pena por la victoria, por el pueblo de Israel. Este testimonio pone en perspectiva el sufrimiento extremo como parte del precio de la victoria. El soldado habla desde un lugar de dolor, pero también de convicción. Su afirmación de que todo valió la pena muestra cuán profundamente cree en la causa que defiende. Al final, no queremos que Hamás levante la cabeza. Y quiero más que eso. Todos queremos que se arrodille cuando se trate del tema de las negociaciones por los secuestrados. El mando militar debe darte a ti y al equipo de negociaciones esa capacidad para que podamos negociar desde una posición de fuerza. He dicho más de una vez, y no solo una ni 2 veces. Estoy dispuesto a dar también la otra pierna sin pensarlo 2 veces. Es importante que lleguemos a una resolución por el futuro de nuestros hijos. Este es el testimonio más estratégico. El soldado pone el foco en la importancia del poder como herramienta de negociación. Muestra una visión madura y militarmente calculada. No solo eliminar la amenaza, sino imponer respeto duradero desde una posición fuerte. Un llamado poderoso a actuar con firmeza para lograr una resolución definitiva, incluso al costo de sacrificios personales extremos. Antes que nada, las cosas han cambiado. Estamos en pie, firmes. No quiero adelantar demasiado, pero en los próximos días entraremos con toda nuestra fuerza para completar el despliegue y culminar la operación. No estamos aquí para elogiar a Hamás, estamos aquí para destruir a Hamás. Ahora mismo, nuestras fuerzas están sobre el terreno, listas, con ganas de avanzar aún más y liberar. Pero hay quienes piensan que debemos detener la guerra. Y yo les digo claramente, eso no va a pasar. Puedes hacer una pausa táctica, un alto al fuego temporal, si hace falta por razones específicas, pero no puedes detenernos. Vamos hasta el final. Hemos creado una dirección especial que permite ahora avanzar hacia ese objetivo. Y si les das una vía de salida a los terroristas, yo les digo, más bien del 50%, en mi opinión, mucho más, están dispuestos a abandonarlo todo. Pero jamás no volverá a sentarse en esta mesa. Ayer también aprobamos una resolución en apoyo a las familias, incluyendo a las parejas de los soldados. Y quiero decirles, ustedes son héroes verdaderos, son un ejemplo y modelo para todo el pueblo de Israel. Y con ese espíritu de lucha que ustedes tienen, con esa determinación, quiero declarar, vamos por una victoria absoluta. El discurso del primer ministro Netanyahu no se quedó atrás en contundencia. Agradeció con admiración el sacrificio y el espíritu de los soldados heridos, afirmando que con ese espíritu que tienen, quiero declarar la victoria total, dijo. Enfatizó que Israel no detendrá su ofensiva hasta destruir completamente a Hamás, y anunció que el ejército se prepara para entrar con toda su fuerza en los próximos días. Este encuentro no fue solo un acto simbólico de apoyo mutuo, sino también una declaración de principios y objetivos. No habrá negociaciones desde la debilidad. No se detendrá la guerra sin una resolución clara y la victoria no será solo militar, sino también moral, basada en el ejemplo de estos soldados que ofrecieron su salud, su paz y hasta sus vidas por el bien del pueblo de Israel. Just Productions. Brillando en la red.